Desde comienzos de la década del 70 escuchamos hablar de cristales líquidos. Los cristales líquidos estaban relacionados en particular con las pantallas en blanco y negro. ¿Se acuerdan? Con los primeros relojes, los relojes digitales como el que yo tengo ahora, o con los termómetros que cambiaban de color con la temperatura. Más adelante, este material se fue perfeccionando y su uso aparece en distintos lugares, por ejemplo, en ventanas inteligentes o hasta en los sorprendentes monitores planos. Pero en definitiva, ¿qué es el cristal líquido? Consultamos al licenciado en química Andrés Seltzer y él nos va a explicar un poco más de qué se trata. Los cristales líquidos son materiales que tienen tantas propiedades que uno está acostumbrado a ver en los líquidos, como es fluidez, como es el agua, como es el aceite. Y propiedades que uno estaría acostumbrado a ver en los sólidos, como ser, por ejemplo, cierta conservación del orden a escala microscópica. Por ejemplo, las moléculas normalmente en un líquido están orientadas de cualquier manera. En un cristal líquido están orientadas todas más o menos para el mismo lado, por ejemplo, que eso uno normalmente solo lo ve en los sólidos. Sin embargo, a pesar de estar orientadas hacia el mismo lado, se mueven, fluyen como en un líquido. Esto permite tener aplicaciones tecnológicas que no se puede tener con ningún otro material, es decir, mantener fluidez y poder reorientar, por ejemplo, las moléculas muy fácilmente y al mismo tiempo conservar el orden que en un líquido uno no lo podría conservar. Si yo quiero orientar una cosa con un campo eléctrico, orientar molecularmente, girar todas las moléculas y ponerlas mirando para el mismo lado, no puedo hacerlo con algo sólido, porque las moléculas están trabadas. Tengo que girar la piedrita de sólido, ¿sí? En un líquido tampoco puedo hacerlo, porque cuando trato de orientarlas es mucho el desorden en el líquido y no responden. En un cristal líquido, cuando oriento uno, la de al lado se orienta de acuerdo a la primera que orienté, entonces es un fenómeno colectivo. El ejemplo tecnológico más común en donde se ven los cristales líquidos son las pantallas de relojes, de calculadoras, en los que se aprovechan la propiedad de poder orientarlos con un campo eléctrico, que es lo que hace que se prendan y se apaguen, y la diferencia que tienen cuando la molécula está de una manera o de otra en su interacción con la luz. Esa diferencia es característica de un sólido, uno tiene que tener orientada la molécula, y la posibilidad de orientarla es característica de un líquido, de que pueda fluir. Los cristales líquidos generalmente uno se los tiene que sintetizar. Uno tiene que pensar qué molécula va a ser cristal líquido, va a presentar estas propiedades. Si uno quiere que tenga propiedades extra, tiene que hacer un diseño molecular. Tiene que hacer un diseño de la molécula pensando en que tiene que tener esas propiedades, que tiene que ser cristal líquido. Y de ahí en más es mucho trabajo de mesada. De ponerse a mezclar cosas, calentar, hacer las reacciones, purificar, lavar lo que uno usó. Y de ahí más, una vez que uno obtuvo la molécula que le interesaba, tiene que medir y ver si realmente tiene las propiedades que uno esperaba. De acá a 15 años, lamparitas orgánicas, digamos, no que tengan un filamento de metal adentro, sino que tengan materiales orgánicos, posiblemente pantallas extra chatas y flexibles, circuitos flexibles, es decir, lo que ahora uno tiene una calculadora que es rígida, va a pasar a ser algo como una hoja de celofán, flexible y que tenga toda la electrónica dentro. Para los próximos años tal vez uno no lo sepa, pero ahí atrás van a estar los cristales líquidos en la nueva tecnología, en las nuevas cosas que uno va a usar en el día a día. Estos desarrollos tecnológicos fueron posibles gracias a la convergencia de distintas disciplinas, como por ejemplo la química, la física, la biología, pero uno no puede omitir a las ingenierías. Son ellas las que han permitido llevar a una escala de producción masiva todos estos avances científicos. Pero en este proceso también fueron fundamentales las herramientas que desarrollaron los científicos, herramientas de observación, de medición, de comprobación y que en algunos casos requieren una tarea muy exigente de interpretación. Visitamos el Laboratorio de Difracción de Rayos X del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y allí
hablamos con el doctor en química Matías Giovalli, que también es investigador del CONICET, y le preguntamos dos cosas. Primero, ¿qué es la difracción de rayos X? Y en todo caso, ¿cómo se usa para identificar materiales cristalinos? La difracción es un fenómeno característico que tiene la radiación. En particular, estamos trabajando con radiación de rayos X, que tiene la facultad de atravesar la materia y en el caso de que esta materia se componga de átomos ordenados periódicamente en el espacio, es decir, en forma cristalina, se produce un fenómeno de dispersión en el espacio de esa radiación que incidió anteriormente. Esa radiación dispersada es colectada por un detector generando un patrón y ese patrón es el que nos permite identificar de qué modo estaban ordenados esos átomos en el espacio. Este equipo, al generar un patrón de difracción en una muestra sólida, nos da de alguna manera lo que podríamos llamar el DNI o identificación de esa sustancia. El ordenamiento que tienen los átomos en el espacio es una característica peculiar de cada sustancia, siempre y cuando sea cristalina. Y eso nos permite identificar un tipo de sustancia o un conjunto de sustancias que de otro modo no se puede conocer. El Centro de Microscopías Avanzadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires funciona como una unidad en donde se hace investigación básica y aplicada, especialmente en los siguientes campos: en la biología, la química, la física, la ciencia de los materiales, la medicina y la ingeniería. Fuimos a este centro y conversamos con la doctora Lía Pietrasanta y con ella conocimos dos herramientas que son fundamentales para el desarrollo tecnológico. Son dos microscopios. Uno es el microscopio de transmisión y el otro es único en el país y es de fuerza atómica. Tanto la microscopía electrónica de transmisión como la microscopía de fuerza atómica son herramientas fundamentales en la caracterización de los nuevos materiales que se van desarrollando y, por lo tanto, en el área de la nanotecnología. Tanto la microscopía electrónica de transmisión como la microscopía de fuerza atómica nos permiten caracterizar nuevos materiales y, por sobre todas las cosas, material biológico. La mayor ventaja de estas técnicas es el grado de resolución que se obtiene en distintas muestras, no solamente en materiales, sino también, por ejemplo, cuando hablamos de moléculas aisladas, podemos preservar la estructura y, por lo tanto, la función de las mismas. Este es el microscopio electrónico de transmisión, que permite caracterizar materiales, así también como material biológico. En este momento tenemos una resolución de 1 nanómetro aproximadamente. Si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, una célula, para poder observarla aquí en el microscopio electrónico de transmisión, necesitamos hacer un procesamiento de la muestra. Necesitamos fijar la célula, deshidratarla, cortarla, hacer unos cortes, hacer una tinción y después observarlas. Mientras que con el microscopio de fuerza atómica yo observo la célula viva, ¿no?, durante un determinado tiempo, y esa es la gran diferencia entre las microscopías.